Bienvenidos a este sábado hermoso aquí en Pangía FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Hoy aquí en su programa Hablemos de Publicidad, transmitido por nuestras emisoras Pangía. Le queremos dar la bienvenida a Carlos, a nuestro invitado Carlos Roa. Este programa es transmitido por cortesía de Creativity 305, ideas que soportan tu marca, Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. Pangía Academy y sus cursos de actuación, locución y teatro venezolano, el restaurante Los Roques, donde Eduardo Serrano es un afán cliente de esta empresa. Un saludo a la gente de Los Roques, un saludo a la gente también de Life Pharmacy. Nuestro amigo Andrés se encarga de ayudar a toda esa comunidad de latinos con sus ayudas y envíos a Venezuela, Colombia y a otros países. Este programa es una vez más transmitido todos los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, y es un verdadero placer para nosotros saludar a Randy Walsh en la gerencia general, a Edgar Paredes en la gerencia general también, a Aymara en todo lo que tiene que ver con el mercadeo y la administración de la empresa. Y ha sido una vez más un placer. Bienvenido, Carlos. Gracias, queridos amigos, y oye, muy contento con esta invitación que la habíamos conversado desde hace tiempo, pero por fin la concretamos. ¿Verdad que sí? A sus órdenes. Muy buenos días, amigos. Aquí tenemos un problema hoy, sábado, porque generalmente tenemos siempre dos Eduardos en el programa. Ahora, hoy tenemos dos Carlos en el programa. Nuestro invitado de hoy, Carlos Roa, periodista, escritor y dramaturgo. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de algo interesante que nos ha pasado a todos. Nos pasa a los diseñadores, le pasa a los clientes, a los gerentes de marketing. Es el contenido escrito. Y Carlos nos va a hablar, Carlos Roa, mi tocayo, nos va a hablar sobre la escritura creativa para publicidad. Generalmente cuando nosotros tenemos que hacer contenido, un aviso, un flyer, o simplemente el contenido para nuestra página web o post en Instagram, siempre se nos tranca el serrucho en la escritura. No sabemos qué escribir, escríbelo tú, escríbelo aquel, cópiatelo por aquí, todo eso. Bueno, Carlos hoy nos va a hablar de eso y tiene muy buenos consejos para nosotros. Bienvenido, tocayo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te ha ido? Claro que sí, tocayo. Pues todo bien, reinventándonos, como nos ha tocado a todos en esta circunstancia tan extraña, pero si bien hemos perdido algunas cosas, hemos ganado otras nuevas. Así que por aquí estamos haciendo el balance y todo está bien, afortunadamente. Así que Sí. Oye, hablando, apartando un poquito antes de empezar del tema, tú que vives hacia el norte, ¿cómo han estado las protestas por allá? Que es algo, bueno, es algo aparte del tema, pero ha estado en las noticias todos los días. Nosotros aquí al sur no ha pasado nada. Sí. La única protesta que tenemos es de los hijos y de las mujeres, de nuestras esposas, pero no ha pasado nada. Ay, Dios mío. No, mira, por aquí bastante tranquilo. Yo vivo en North Beach, que es la parte norte de la isla de Miami Beach. Sí sentí algunas sirenas hace un par de noches, pero sentir sirenas es que van pasando de largo en otra dirección, pues lo que sea que esté pasando no es aquí, ¿no? Okay. Sí me tocó recorrer el norte de la ciudad. Hace un par de días tuve que hacer unas diligencias, digamos, la zona de North Miami, hacia la I-95 por North Miami. Y todo estaba muy tranquilo, ¿sabes? Por allí la gente se estaba llevando una vida normal, por lo que he visto en las noticias ha sido Wynwood, Downtown, esa zona, ¿no? Por aquí, por mi casa, afortunadamente todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, nada, como las sirenas se fueron hacia otro lugar, sí, iniciamos con nuestro tema de hoy. Cuéntanos, Carlos. Ajá. Bueno, yo preparé por aquí algunos tips, como tú dices, yo he dado clases de escritura creativa, ¿no? Yo no sé por qué siempre no termino dando clases, yo creo que tengo una vocación docente. Sí quería darles como algunos consejos, porque la cosa es que yo creo, ojo, y eso lo enfrentamos todos, lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, estar frente a la hoja en blanco y, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago, no? Eso no se va nunca, eso nos sigue pasando a los que vivimos de escribir. La cosa es que tenemos que imponernos y sobreponernos. Y sí, claro, tenemos estudios, tenemos una técnica, tenemos experiencia, tenemos vivencias que nos dice, ya va, ¿cómo lo resolví la última vez que me pasó, no? Eso sí es lógico.
Pero yo he trabajado para publicidad también, ¿no? Como copywriter, como redactor creativo publicitario. Y sí, les traje una lista de algunos tips y consejos. Por favor, me interrumpen cuando quieran preguntar o que onden algo, ustedes me dicen. Pero mi primer consejo es la investigación y la documentación, ¿sabes? Porque las ideas creativas no vienen de la nada, del aire. Y en el proceso creativo publicitario, pues por lo general uno parte de un brief, de una conversación con el cliente, y yo creo que ahí hay que escuchar muy bien. El secreto número uno es escuchar, preguntar, ir de atrás hacia adelante con ese brief. Mira, esto no me quedó claro, quiero profundizar aquí un poco. Y una vez que tengas pues esas coordenadas, esas delimitaciones que te da el cliente sobre el trabajo que van a abordar, pues investigar y documentarse. Yo creo que eso es clave para tener un punto de partida, un suelo fértil donde sembrar, porque mucha gente piensa que la inspiración o la creatividad o las ideas vienen del aire. Bueno, sí, de alguna manera vienen del aire, pero también hay un terreno fértil que hay que abonar y que es como regar la matica, y yo creo que es eso, la investigación, los datos, de dónde estoy partiendo, qué es lo que tú que me estás encargando el trabajo me estás pidiendo. Yo me afianzo muchísimo en ese proceso que de entrada es muy cerebral y muy lógico. La creatividad y volarnos, irnos para las nubes, eso va a venir en una segunda etapa. Pero lo primero es, señor cliente, ¿qué quiere usted? Y déjeme tomar nota. Ese es mi primer consejo. Entonces, si tienen alguna Claro, eso es bastante, sí, eso es bastante lógico porque sí. no importa que sea una cafetería o que sea un negocio de tecnología o alguna empresa que fabrique algo, nosotros como diseñadores, como publicistas, para hablar y para diseñar sobre el producto de ese cliente, sobre la marca de ese cliente, tenemos que conocerla. Y el cliente nos tiene que dar el briefing, la información básica de qué son ellos, y de allí nosotros partir a investigar qué es lo que vamos a hacer y qué es el producto y por dónde podemos, ¿cómo se llama?, redactar algo interesante. O sea, que la investigación siempre es fundamental en cualquier tipo de material, desde un volante, desde una tarjeta de negocio hasta una revista. Exactamente. Y bueno, en mi área, que es la creación de contenido, por ejemplo, yo te comentaba que yo trabajé muchos años en Venezuela con Shell, con esta compañía petrolera que es de las grandes del mundo, ¿no? Y quería decirles respecto a eso que es lo rico de nuestro trabajo en publicidad, que trabajamos con clientes de ramos comerciales absolutamente distintos unos de otros. Entonces, tenemos la ventaja de que podemos enterarnos más o menos a fondo de cómo se manejan negocios muy diversos. A mí me tocó meterme en estaciones de servicio, pero por dentro, ver el backstage, o sea, quedarme un rato, ver cómo trabaja lo que se llamaba en Venezuela el operador de isla poniendo gasolina, meterme en una tienda de conveniencias, cómo distribuyen ustedes su mercancía, por qué lo que llamamos en Venezuela las chucherías están aquí al lado de la caja, por qué las bebidas frías están al fondo del pasillo, para poder redactar un copy sobre una tienda de conveniencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar que yo creo que esa es una de las facetas más ricas de quienes trabajamos en publicidad, que estamos obligados a empaparnos de la actividad de cada cliente. Tenemos clientes distintos, nos empapamos de actividades muy distintas y yo, como ser humano, yo se lo disfruto mucho. Yo creo que tenemos que aprender a saborear eso y saber que ahí está la primera clave para entregar un trabajo creativo que sea potente. De aprendizaje. Sí, señor, sí, señor. O sea, yo creo que los seres humanos venimos a este mundo a aprender y quienes trabajamos en publicidad tenemos la oportunidad de aprender sobre muchas cosas. Quizá no con la profundidad que lo dominan los expertos profesionales de cada área, pero la publicidad es una excusa para abrirnos una ventanita sobre disciplinas de conocimiento humano muy diversas. Yo creo que eso es lo más rico de este negocio. Evidentemente, Sí, eso es cierto. en el caso de Arturo Uslar, cuando entra a Ars Publicidad, le ofrecen el cargo de gerencia de creatividad y lo primero que dijo él fue, déjenme unos 3, 4 meses para aprender este oficio, y se fue a la escala más baja justamente a entender el oficio, porque es un oficio muy complejo, multidisciplinario, donde, dígame, en el área tuya que tienes que escribir significa conocer las vivencias, y cuando son novelas. Bueno, también he escrito novelas, imagino. O sea, obras de teatro, como sé que lo has hecho para Flor Núñez, para otros artistas importantes venezolanos. Sí, sí, así es. Bueno, no, si quieren que les cuente un poquito sobre la telenovela, es rico porque en la telenovela tienes mucha adrenalina, porque es un relato sumamente complejo. O sea, yo saqué una cuenta en algún momento, nosotros escribimos aproximadamente unas 40 páginas por episodio,
una novela de 100 capítulos, una telenovela de 100 capítulos, escribimos sobre 4.000 páginas. O sea, imagínate lo que es escribir 4.000 páginas, que por lo general se hace colectivamente, pero te estoy hablando de una telenovela donde éramos 4 personas en el equipo de escritores, es decir, cada uno de nosotros escribió 1.000 páginas para contar esa historia al público. Entonces, es un trabajo extremadamente complejo donde en ese caso, que me viene ahorita a la mente, una telenovela que se llamó Nora, que el autor fue Ibsen Martínez y yo fui su coautor, la escribimos para Televen, Telemundo Internacional y Cadena 13, era una gran coproducción internacional. Eran 38 personajes. Entonces, ¿cómo le vas haciendo tú el tracking a esos 38 personajes sin perderlos de vista? ¿Cuándo revienta cada historia? Es decir, un aspecto interesante de la telenovela o de la escritura de series, donde hay muchos personajes y muchas tramas, es que solemos hacer algo que a mí me encanta hacer, que es tomar una pared, cuadricularla. Yo por lo menos lo hago con lo que llamamos en Venezuela el tirro, el masking tape, ¿no? Cuadricular una pared completa de la oficina donde estés trabajando y poner lunes, martes, miércoles en el eje horizontal de arriba y en el eje vertical primera semana, segunda semana, tercera semana, y entonces buscas mira, y aquí los tengo en el escritorio para que veas que no es mentira, los post-it, ¿no? Estas noticas de colores, y entonces, por ejemplo, el verde es para la pareja principal, el anaranjado es para los villanos, el azul es para los padres, ¿no? Y entonces vas pegando en esas cuadrículas, bueno, la primera semana pasa esto con el villano, la segunda semana pasa esto con el protagonista, y vas armando un mapa enorme de historia que te permita ir haciendo el tracking. Ya va, yo tengo que escribir todos los días, pero tengo que escribir en función de hacia dónde se dirige la historia al final, porque tengo que escribir cosas que me llevan hacia ese final que yo quiero producir. Claro, bueno, entonces quiere decir que la pared de tu apartamento debe ser similar a esa serie de detectives, porque está el detective colocando todo en la pared, Internet, o el psicópata colocando todo en la pared como una cartelera. Sí, señor, tal cual, así es. Bueno, ya se está integrando. ¿Quién habla? Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Eduardo, un gusto. Muy bien, bienvenido. Igual, un placer. Les cuento rapidito. Yo sigo operado de doble R inguinal. Wow. Y por estar haciendo cosas dentro de la casa, en el garaje, porque te muestro, estoy con haciendo un trabajo de unos dibujos. Entonces me exigen de repente hacer esfuerzos y no debía hacerlo. Entonces estoy bajo tratamiento de evitarme el dolor, que es terrible, y bueno, por eso en el día de hoy me ha impedido decir presente. ¿Cómo estás? ¿Estás presente? Eduardo, un gusto. Un gusto saludarte. Igualmente. Mira, Carlos Rojas, te envié la información. Carlos Rojas es un guionista, es un periodista y escritor y guionista. Y ahí tienes que ver tú mucho. Porque fíjate, ¿cómo haces tú, Eduardo, cuando de repente el guión tú no lo entiendes, o cuando te llega ese guión de una obra de teatro o de una novela y no te gusta de repente el personaje? ¿Qué pasa con eso? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia el guionista que lo escribió? Te voy a responder con algo práctico. Si no me gusta, es preferible que diga desde el comienzo el actor: mira, a mí no me gusta eso, pues yo no me identifico con eso, y se vaya. Y lo dejaste ahí. A buscar su propia novela, la que él quiera. Porque cuando el actor asume la responsabilidad de hacer un personaje, es hasta ahí, punto. A partir de ese momento entra en una especie de no sé cómo llamarlo, de convivencia muy especial con el escritor, con lo que le toca decir en su personaje, con la producción y con la empresa. Ya usted dijo que sí, mi amigo. ¿Cuánto iba a cobrar? $7. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer el personaje. Ahí es que el actor tiene que dar un paso definitivo, que es enamorarse del personaje, comprenderlo, y algo para mí que es muy importante, que es justificarlo. Porque de repente los escritores se encuentran, o los directores, sobre todo los directores, que es el que está ahí al pie del cañón en el estudio. No, es que yo no diría eso. Entonces hay que responderle: mi amigo, usted no lo diría, pero el personaje sí lo dice. Porque muchos actores pasan por esa desagradable circunstancia del actor que dice: no, pero es que yo no lo diría así. Bueno, por supuesto, pero en tu película lo dice como tú quieres. En esta, que es del canal,
el responsable es el director de llevar esto adelante, y de mí, o yo en primer plano, en todo caso del escritor, que el personaje diga, te odio, abuela. Entonces tú no lo dirías, pero el personaje sí. Entonces ese paso es importante. Entonces, cuando yo me he enfrentado a cosas que no me gusta, prefiero decir de entrada, mire, no, la verdad no me gusta. No me gusta. Okay. Si me enamora, me comprometo. Como con ustedes. A mí no me gusta hacer este programa, pero me comprometo. Oye, Eduardo, muchas gracias. Una masterclass en unos pocos minutos. De verdad que, bueno, estamos hablando con el caballero de las telenovelas venezolanas y con un señor que yo sé que es extremadamente ético en su trabajo. Me encantó. Gracias. Sí, señor. Y eso es así, ¿no, Carlos? Eso es así. Sí. La convivencia en el escritor y el actor es fundamental. Tienen que tener ese link para en el transcurso de la serie o de la telenovela. Claro, no, mire, me pasó mucho. Yo nunca he tenido el gusto de trabajar con Eduardo. Bueno, nos conocemos de habernos cruzado, pero no hemos trabajado en un mismo proyecto juntos, lamentablemente. Es verdad. Pero a mí sí me pasó. Hay actores con los que uno toma más confianza que otros. Ustedes nombraron por ahí a Flor Núñez, querida amiga común de Eduardo y mía, a quien me ha tocado el gustazo de escribirle varias veces. Y con Flor es muy rico porque como somos amigos, incluso a mí me tocó escribirle a Flor en una telenovela. Y nos comunicábamos, nos llamábamos a medida que íbamos escribiendo los capítulos, un proceso de 6 meses o más. Flor, mira, se me está ocurriendo esto. Ay, buenísimo, pero ¿por qué no le agregas esto? Hay que tener ¿cómo se llama? Una relación muy fluida con el actor para eso, pero sí me ha pasado que hay actores, por ejemplo, una vez yo le estaba escribiendo un personaje a Cris Enríquez, a la actriz Cris Enríquez, que estaba siendo una mujer divorciada que tenía un hijo, ¿no? Y había un caballero galán de la novela cortejándola. Entonces yo en un momento le digo que estoy escribiendo un capítulo donde este señor va a llegar con un regalo para ti, para agasajarte, ¿no? Y ella me dice, no, que llegue con un regalo para mi hijo, porque a ella la va a seducir más que ese señor le demuestra que acepta a su hijo. Y dije, wow, tienes razón, tú estás pensando como el personaje. Exacto. Y la escena la escribí según la sugerencia de la actriz, pero como dice Eduardo, si está justificado, si está razonado, si tú estás pensando como el personaje, José Ignacio Cabrujas lo decía de Doris Wells en La Señora de Cárdenas, que a él se le ocurrían cosas viendo cómo accionaba Doris en los capítulos, y que él en realidad, para decir hacia dónde iba el personaje, veía qué estaba haciendo Doris en el capítulo de esta noche, a ver qué le escribo mañana. Pero eso sucede cuando tú tienes un actor que está conectado al personaje, y entonces lo ves, y es riquísimo, porque empiezas a, ¿sabes? Me sucedía también, por ejemplo, en alguna vez alguien en quien confío mucho como actriz, Ana Castel. Yo con Ana, con Ana trabajé varias veces, la segunda o tercera vez que trabajamos juntos, sí comentábamos, Ana, mira, yo creo que por aquí, por supuesto, además que es algo muy rico, que el actor te llame a pedirte cómo es el personaje, y a mí que empecé relativamente joven en esto, que me llamara, por ejemplo, una Ana Castel, Carlos, ¿cómo ves tú el personaje? Y yo, wow, Ana, no sé, me da cosa darte indicaciones, imagínate, no, pero es que el personaje lo estás escribiendo tú, cuéntame cómo lo ves. Eso lo honra mucho a uno como escritor, que un actor de trayectoria te llame y te diga, cuéntame, ¿cómo lo ves? Quiero tomar nota de lo que tú ves de ese personaje, ¿no? Y entonces se hace, como es la telenovela en particular de lo que estamos hablando, que es un trabajo de equipo, que es un trabajo conjunto. De repente el trabajo del escritor de uno en la casa es solitario, pero tú tienes que saber que estás escribiendo para un equipo enorme. Y en la medida en que, como digo yo, que bailes pegado con ese equipo, con la misma producción, vamos a tener buenos resultados, porque es una relación ganar-ganar, estamos remando todos el mismo bote en la misma dirección. Mira, y volviendo a la publicidad, esa relación tiene que ser igual con el cliente. Sí, totalmente. Como les dije cuando comenzamos la conversación, es una relación primero que nada de escuchar y de fluidez, ¿no? De doble vía, y esa doble vía está transitada en los dos canales siempre, desde mi punto de vista. Yo ahorita estoy comenzando un trabajo con un cliente nuevo y lo tengo fastidiado. Le dije, mira, por favor, dime si me estoy pasando mucho, porque te escribo cada rato, te llamo cada rato, te mando WhatsApp, pero es que se me van ocurriendo preguntas interrogantes que yo siento que tienen que ser contestadas para saber qué terreno estoy pisando. Yo no puedo pasar a la parte creativa hasta que yo no tengo un mapa de ruta, digamos, del conocimiento objetivo, lógico, profesional
de cuál es la actividad de ese cliente, de qué es lo que quiere resaltar, de cuáles son sus puntos flacos a nivel de comunicación. Entonces, ahorita estoy en un momento en que el cliente ya me dijo así como que, bueno, buenísimo, nos vemos el lunes, o sea, déjame empezar sábado y domingo, ¿no? Sí, yo le dije, bueno, dime cuándo, ok, perfecto, seguimos el lunes, pero estamos en una etapa de conocernos y estoy un poquito fastidioso, lo reconozco. Oye, fíjate una cosa, ¿no? Ahorita con las redes sociales, todo el mundo recomienda que para las redes sociales es mucho mejor hacer videos corticos de 1 minuto, pero la verdad que hacer un guión de 1 minuto no es tan sencillo. Bueno, hay que establecer muchísimas cosas, inclusive con solamente tener el celular al frente para decir algo durante 1 minuto. Y muchas veces nos piden o nos solicitan hacer ese tipo de guiones cortos para cosas muy específicas. ¿Qué consejo le darías tú oye, hace tiempo que no nombramos, Eduardo, al señor Manolo, que es la persona que siempre le damos consejos? Manolo es un personaje, Carlos, que está en el programa, no existe, que es ese cliente, ese diseñador nuevo que está ansioso de agarrar conocimiento e información para hacer su trabajo. ¿Qué le recomendarías tú al señor Manolo si necesita hacer un video de 1 minuto en Instagram o en Facebook, en cualquier red? Ok, yo más que hacer un guión palabra por palabra en ese tipo de casos, yo lo que hago es como una serie de bullet points, digamos, ¿no? Que se debe mencionar. Y sobre todo es un poco como el storytelling, como contar una historia, ¿no? Para uno contar una historia con éxito, hay que ubicar los puntos de giro de esa historia, digamos, lo que en teatro clásicamente se llama el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, ¿no? Presento mi historia, presento el conflicto y voy luego a una resolución. Ese es un buen esquema, por ejemplo, porque un video de 1 minuto es muy corto, entonces quizá yo debo decir, bueno, soy tal persona, soy fulanito, les voy a hablar sobre tal producto, sobre tal servicio, y el problema es que usted quiere hacer tal cosa en la vida, pero se encuentra un obstáculo, que es este otro. Bueno, aquí estamos nosotros para resolverlo de tal y tal manera. Entonces, seguir una estructura, pero de alguna manera las palabras dejarlas libres, porque quizá memorizar un guión o leer un guión sea demasiado mecánico. Entonces, no escribas el guión palabra por palabra, no memorices el guión, deja libertad, deja frescura, deja un margen de maniobra para la persona que se vaya a dirigir a la cámara, pero con lo que sí hay que ser muy estricto es con cuáles son esos puntos claves de la comunicación que tienen que estar y que tienen que estar en ese orden, porque si no, no estás contando una historia. Si desestructuras el asunto, no se entendió, ¿no? Entonces, yo lo haría de esa manera. Mira, un poquito cayendo en el tema de la actuación y de tu trabajo con actores. Ajá. Yo hacía hace un par de años, a Eduardo unas preguntas bien interesantes sobre cómo hacía Eduardo Serrano para aprenderse esos guiones. Y te voy a decir algo, es impresionante. Hicimos unas pruebas, ¿te recuerdas? Aquí, Eduardo, en el local. Uh-huh. Y se aprendía el guión, tal cual, en forma inmediata. Ahora, ¿qué pasa si cambian el guión? ¿Qué pasa si cambia el actor ese texto que tú escribes? Bueno, depende de qué manera lo cambio. O sea, yo, y ahí creo que hay criterios muy personales de cada quien. Si es un cambio por un sinónimo, si es un cambio en el cual le está dando el mismo sentido de lo que yo quería decir, digamos, si no altera la historia, pues mira, está bien, lo puedo entender, ¿no? También lo puedo entender, ya es algo más delicado, pero lo puedo entender también si sucede algo así como que, bueno, se me ocurrió algo mejor para reforzarlo. No es muy ético, ¿no? Pero de pronto, a mí me pasó una vez con una actriz, no voy a decir el nombre, aunque al final el comentario tiene un final feliz. Pero me pasó una vez con una actriz que me cambió la letra y me llamó para disculparse. Apenas me cambió la letra, ella me llamó, cosa que agradezco, ¿no? Carlos, disculpa, cuando veas la escena al aire vas a ver esto y esto y esto. Pero lo que pasó es que la escena tuvo otra energía. Era una pelea, las dos primeras actrices de la novela peleando. La escena se fue por otra energía. Entonces, estaba quedando bien, no quería parar. Un actor siempre trata, que lo diga Eduardo, un actor siempre trata de salvar la escena, de no parar.
Entonces hubo un momento en que ella, para justificar ese cambio de energía, que se pusieron como en otra pista, tuvo que hacer una modificación de la letra y logró salvar la escena y salió corrida y quedó lógico. Entonces ella me dio toda la explicación. Te pido disculpas, o te ofrezco disculpas, cambié la letra, decía esto y esto, dije esto otro, y fue por este y este motivo. Cuando yo vi la escena al aire dije, ok, lo entendí. Agradecí mucho su explicación, la entendí, y si tiene una justificación de ese calibre, además estoy hablando de una señora primera actriz, que pido de nuevo reservarme el nombre, pero en ese caso en particular lo entendí porque fue por mejorar el espectáculo, fue por salvar la escena, es decir, otra vez, todos remando en la misma dirección. Si es por el bien del espectáculo, yo te lo puedo entender. Si es por irrespetar, si es porque yo me creo que puedo hacerlo mejor. Hay una historia también, me vuelvo a reservar nombres, pero hay una historia de una actriz que estaba cambiando letra en Venezuela y la escritora se molestó mucho con ella. Y un día entregó el libreto con los bocadillos de la actriz, los párrafos donde iba la letra de la actriz, en blanco. Ah, Se armó un escándalo, se armó un escándalo. ¿Qué pasó? Y la escritora dijo, bueno, ella no escribe, que ella escriba sus parlamentos. ¿No? Y hay un capítulo famoso de Friends, donde Joey, que es el actor, el actor de Friends, le declara a una revista que lo entrevista que él escribe sus propias líneas. Y eso le cuesta que maten al personaje, por supuesto. En el siguiente capítulo se cae por el hueco de un ascensor y se mató. ah, sí. Se equivocó en ese capítulo. Entonces, bueno, esas son las cosas que pueden pasar si se cambia la letra. Tú sabes que yo asumí la aventura, y una aventura que la tomé muy en serio. Escribí una novela, entonces se la presenté a Telemundo. En aquel momento me dieron que había un giro en las propuestas a hacer, entonces se iba más hacia lo que hemos visto últimamente, los problemas del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mía, que no fue desaprobada como contenido, como conta, que era romántica. Entonces, claro, bueno, ahí está engavetada. Novela que es como un hijo para mí, y yo lo quiero, pero tuve la experiencia de lo que significa sentarse a pensar en un personaje, qué va a decir y cómo lo va a decir y por qué, y hacia dónde va esta escena en un futuro. ¿Cuál futuro? Mira, dentro de 4 capítulos, dentro de 10 capítulos, para el final de la novela, pero ninguna escena es gratuita. No es que se me antojó escribir, sobre unas rejas. ¿Quién no puede? No, las cosas no son así. Las cosas, como igual que el actor, el escritor se tiene que preparar, y una de las cosas que prepara es organizarse. Eso de preparar la sábana, hay que organizarla de manera pulcra y detallada. Después, ya no voy a hablar mucho, pero sí repito lo siguiente. Uno es actor. Esto significa, bueno, una profesión simplemente. Entonces, un cirujano tiene el bisturí en la mano, ¿a dónde va? A quirófano, a operar, punto. No, pero es que a mí, no, usted es cirujano y opera. El actor, ¿qué tiene? Una sensibilidad específica para interpretar, una capacidad para memorizar, una expresión corporal dotada, quién sabe por quién, lo suficientemente buena como para convencer de que ese es disléxico, se cojo, lo que sea. Ok. Esa razón de que usted es actor lo obliga, yo no estoy en contra de mis compañeros actores, pero sí tomo conciencia, nos obliga a ser respetuosos. Y una manera de respetar la profesión es siendo obedientes a eso que se nos propone. O sea, si usted es albañil y le propone hacer una pared, usted no se le antojó. No, es que yo creo que si va, en vez de la pared, un poco de matas. No. Ahí le propone una pared y usted hace una pared. El actor hace un personaje que no le pertenece en el sentido creativo. Usted va a dar el salto maravilloso a interpretar a Tomás o a Rafael de tantos años, de esta condición. Bueno, usted tiene que dar el salto emocionalmente hacia ese fulano que usted no lo conocía, ahora lo va a conocer. Ahora va a aprender a quererlo y ahora va a aprender a transitar con él la vida de esa historia. Entonces es impertinente para el actor ser escritor, director, productor y actor a la vez. No. Tenemos una sola profesión, ser actor, que significa interpretar a un X personaje. Ahí termina la película.
Entonces, a la hora de asumirlo, salvo esos casos, salvar una escena, decir alguna frase que podría parecer a lo que el editor quería que... Bueno, está bien, una vez, tal vez dos, pero no podemos hacer de eso un vicio. No. Lo que está escrito, escrito está. Lo que está escrito, y usted tiene la responsabilidad de decir lo que está escrito, porque el escritor no improvisa, a menos que el canal esté así y haya que sacar un capítulo corriendo por X circunstancias. Entonces al pobre escritor también le toca improvisar una escena. A veces dice, concho, ¿para qué escribí esa escena? No, si de este contenido le puede pasar, porque es humano. Claro. Pero por lo general hay tiempo para tener 3, 4 capítulos ya listos, aprobados, revisados. A ver, usted a última hora está diciendo que eso no le conviene. No, lo glorioso para nosotros es disfrutar ese momento mágico. Es decir, soy Tomás, tengo 63 años, esos son mis nietos y esta es mi casa. Ok, eso es glorioso. Mientras el actor dice, este es el estudio, esas son las cámaras, ¿dónde está mi luz? ¿Con qué micrófono? Ahí ya perdimos al actor. Claro. Porque el actor tiene el compromiso de actuar donde sea, en una plaza, en un teatro, en un set de cine, en un set de televisión. Su compromiso es el de actuar. No estar pendiente de, me van a perdonar, de pendejadas. Como, ¿cuál es mi luz? ¿Cuál es mi cámara? Usted no tiene cámara. Una vez le dije yo, ¿cuál es mi cámara? Ahí delante de todo el mundo. Yo no sabía que uno podía traer su cámara para acá. El señor Cisnero permite que uno traiga su cámara. Yo creí que esa cámara era del señor Cisnero. Claro, esa actriz me odió de por vida. Claro. Pero es que el actor llega incluso a eso de, pero ¿cuál es mi cámara? Ninguna. El actor que está pendiente de la cámara no está actuando. Está pendiente de sí mismo y de si se ve más bonito, más feo, más viejo, más joven. Entonces, el compromiso del escritor es terrible, porque entonces aparte de enlazar todos esos nudos, también le toca enfrentar el problema del actor. Yo no creo que sea justo. Sí. No, o sea, que ahí sí importa para el actor el negro sobre blanco en los textos. ¿Okay? Tiene que seguir exactamente lo que está en el guión. Mira, Carlos, te quisiera preguntar una cosa, siguiendo con el tema que está comentando Eduardo. Para la creación de personajes, muchas veces he leído entrevistas, he visto otras entrevistas en televisión, que los escritores, cuando están creando personajes, a veces se basan en experiencias propias, en experiencias ajenas, y otras veces lo crean de la nada y empiezan a buscar experiencias para agregarle a esa persona, o inclusive empiezan hasta a buscar como un cuadro psicológico para armar la personalidad de ese individuo que es de ficción y que va a narrar una historia o que lo va a actuar un actor como Eduardo. Cuéntame cómo es ese proceso cuando tú vas a crear un personaje para una historia. También puede ser para un comercial de televisión. Para no interrumpirlo, yo me tengo salir de video, voy a seguirlo con audio. Ok. Pero qué placer escucharte, padre, y voy a seguir con ustedes conectado, pero desde el audio. Discúlpenme, pero tengo que guardar video. Tranquilo, Eduardo. Vale, gracias. Eduardo. Gracias. Siempre bueno que estés aquí. Sí, en audio. Sí. Te lo consejo, Eduardo. Antes de responderte, Carlos, quería aprovechar todo el comentario que hizo Eduardo sobre la ética del actor para decir que yo creo que uno como escritor debe corresponder a la sensibilidad del actor. No sé si sea porque yo empecé actuando en teatro, los zapatos del actor, pero también tengo el deber de buscar diálogos lógicos, diálogos fluidos. Cuando yo escribo para un actor, yo soy muy celoso con los signos de puntuación, por ejemplo. Porque para mí los signos de puntuación te hacen como una musicalidad, como una partitura. Entonces, como los actores respiran, eso es algo que se le olvida a mucha gente que escribe, hay que ponerles comas, hay que ponerles puntos, hay que hacer cosas cortas, hay que darles textos bien masticaditos que puedan ser muy fluidos. También hay que facilitarles el trabajo, hay que buscar una naturalidad, porque yo creo que no hay cosa más incómoda para un actor que tener un diálogo que no sea natural. Entonces, así como tenemos un actor como Eduardo, ético, sensible, yo creo que nosotros como escritores debemos corresponder también, no solo facilitándoles el trabajo,
sino muchas veces pensando en que voy a regalarle una escena bonita a este actor, voy a regalarle algo que disfrute, voy a regalar algo que lo emocione. O sea, también no solo es imponernos a nosotros, tienen que respetarnos la letra, es hacer una letra que merezca ser respetada y una letra de la que te enamores. No es que la voy a respetar, es que me enamoré de la letra. Está tan rica, tan fluida, tan bonita, que no hay manera de cambiarla. O sea, yo creo que es parte y parte, ¿no? Y sí quería hacer ese comentario Claro, claro. para corresponder. Eso también, sí. Eso también igual que en el trabajo de diseño, cuando uno trabaja en agencias y tiene un director creativo o un redactor y viene con una idea, con un escrito buenísimo y uno como diseñador se enamora, wow, uno se siente alegre en hacer ese diseño, en hacer esa campaña publicitaria porque está participando en algo que no solamente es original, es súper creativo, sino también es algo que a ti como diseñador, como artista gráfico, te gusta hacer, pues. Claro. Te sientes alegre, o sea, en hacer ese trabajo. Bueno, en pocas palabras, trabajar, ¿cómo se llama? Hacer lo que te gusta en el trabajo es pasarla bien, no Sí, trabajar. Mira, no quería dejar de contestar tu pregunta que me quedó pendiente porque es una pregunta riquísima, ¿no? Que es los métodos o los trucos, vamos a llamarlo así, de creación de personajes. Cuando uno trabaja para una telenovela o para televisión que consume tanto material en tan poco tiempo, todos los recursos son válidos, absolutamente todos, ¿no? Y por eso también, más allá de ser creativo, de ser talentoso, de tener inspiración, tienes que tener técnica, tienes que estar formado y educado. Como bien tú dices, es válido tomarlos de la vida real, es válido tomar experiencia propia, es válido y necesario agarrarse de la psicología. Fíjate que yo tengo conocimiento de un par de escritores que trabajan con signos zodiacales para crear sus personajes, por ejemplo. Hace poco, para un proyecto que yo entregué, probamos, por sugerencia de mi coescritor, probamos con numerología, consultamos una numeróloga. Y mira tú que nos dio unas cosas interesantísimas sobre los personajes. Lo que yo quiero decir es que todo es válido y necesario. Yo que soy periodista me gusta inspirarme mucho en las noticias. Hay una película de Almodóvar, se me va cuál es la película de Almodóvar, pero es importante el comentario. Una película de Almodóvar que arranca con un director de cine leyendo el periódico para buscar ideas para su nueva película. Imagínate tú. Las noticias, la psicología, tu vida propia, tu propia vida, lo que veas, tus alrededores. Yo por lo menos en cuanto a inspirarme en mi vida, me pasa aquello como de que, bueno, afortunadamente, para bien o para mal, no he tenido nada lo suficientemente grandilocuente en mi vida, ¿no? Pero sí tomo de mi vida el detalle para hacer verídico al personaje, ¿no? De repente sí le pongo, no sé, lo que a mí me gusta comer o alguna anécdota, algo pequeño que le dé verdad al personaje, que le dé verosimilitud. Pero por lo general, para el viaje largo al personaje, que empieza en el capítulo 1 en el punto A y termina en el capítulo 120 en el punto B, busco algo más grande, busco historia, incluso estudiar la historia, personajes históricos, noticias, la psicología. A mí, por ejemplo, me seduce mucho la figura del psicópata. ¿Por qué? Porque un psicópata es un villano perfecto, hace de todo y no tiene ninguna justificación. La justificación es que es psicópata. Entonces, yo he trabajado varias veces psicópatas como villanos y es algo muy poderoso, porque entonces no tienen arrepentimiento, no tienen cargo de conciencia, hacen cosas francamente crueles y no sienten que estén actuando mal, porque tienen una escala de valores muy propia y según su escala de valores que ellos acomodan a sus objetivos, están actuando bien. Entonces no es que yo soy malo y les voy a hacer la maldad. No, mira, yo lo maté, pero es que él se merecía que lo matara. Entonces, wow, eso le da incluso más un aire más siniestro al personaje, en este ejemplo, ¿no? Ese contraste, esa parte gris que queda entre el negro y el blanco, que a veces no se entiende si es bueno, si es mal o si es más o menos. Esa área gris que hay muchas veces en esos casos. Claro. ¿A qué te refieres? Sí, sí. Oye, y te tengo una pregunta. En el caso de los actores, en los casos de las actrices, ¿ok? ¿Cómo se comporta Bella como actriz? Bella, mi mascota, mi perrita que es una American Bulldog. Ah, no, tú sabes que ella es una diva de las redes sociales. Así que yo estoy enamorado de esa perrita, es una belleza y le vivo tomando fotos y resulta que tuve que abrirle un Instagram. La gente me pidió que le abriera un Instagram porque
Además, yo por entretenerme, por matar el estrés, hago montajes con ella, ¿no? Pongo el cuerpo de Marilyn Monroe con el rostro de Bella, en fin. Ahí hago de todo un poquito, pero sí, ella es una diva de las redes sociales y todo el mundo, cuando paso unos días sin publicar fotos de ella, la gente me las pide. Sí, qué increíble. Okay. Tiene rating. También creaste un personaje de Bella. Sí, sí, sí. Ella es un personaje, sí, fíjate tú, hemos creado. Bueno, es que es lo que tú dices, o sea, en su Instagram yo escribo como escribiría ella. Ella para mí es un personaje. Ella nació en Estados Unidos, entonces yo escribo en inglés, en el Instagram de ella. Frases muy cortas, siempre desde el punto de vista de ella. Eso es un ejercicio interesante, fíjate. Bella para mí es un personaje. O sea, ¿cómo estaría ella? En inglés, hablando a nivel de publicidad o a nivel de novela. ¿Perdón? ¿Te ha tocado escribir en inglés? Sí, lo he hecho un par de veces. Mira, yo escribí para Telemundo en una serie que se llamó Milagros de Navidad del año 2017, que me fue muy bien, gracias a Dios. El episodio escrito por mí tuvo muy buena audiencia. Y mi propuesta era una historia de amor en Navidad, ¿no? Una historia de amor que cierra con un final feliz la Nochebuena. Y lo que yo propuse, escribiendo para Telemundo aquí en Estados Unidos y para el público hispano de Estados Unidos, lo que yo propuse fue la historia de una chica ilegal que llega ilegalmente a Estados Unidos porque viene engañada, le prometen ser modelo y en realidad es para prostituirla, y ella logra escapar de esta gente que la tiene prisionera, y en la carrera del escape se tropieza con un policía estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Es él quien la auxilia, pero ella no habla inglés y él no habla español. Entonces quedan enganchados y enamorados, pero más o menos cómo se entienden. Y entonces toda esa historia va de cómo ella se asimila a un país a donde vino engañada, a donde terminó metida en las peores circunstancias que puede terminar metido un ser humano, cómo ella supera toda esa adversidad, pero a la vez cómo él aprende a entenderla a ella por amor, digamos, ¿no? Entonces, al final, el milagro de Navidad al final es que ella aprende inglés y él aprende español, por amor, para entenderse el uno al otro, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que las escenas de este policía yo las escribí en inglés y salen subtituladas abajo, ¿ok? Otro caso que me tocó escribir en inglés hace ya varios años, me tocó con Enlace, que es un canal cristiano de nivel internacional que tiene sede en Costa Rica, en Venezuela y en Texas. Yo les escribí varias series en Venezuela y me llamaron para la serie por los 25 años que se creó aquí en Texas. Por la serie por los 25 años del canal era la biografía del fundador, que es hijo de mexicanos nacidos en Texas. Entonces, este personaje es bilingüe y vivió entre Costa Rica y Estados Unidos. Entonces, las escenas de Costa Rica las hacíamos en español, pero las escenas de Estados Unidos en inglés, y yo dialogué en inglés. Incluso me pasó una cosa muy cómica con esa serie, que hay un momento muy importante, un momento crucial dentro de la historia, de contar la historia de este personaje real que existió, que fue pastor cristiano. Él en un momento va a visitar a un amigo en la NASA, el amigo le cuenta que en ese momento están trabajando sobre el tema de los satélites, estoy hablando de los años 70, ¿no? De las conexiones de comunicación por satélite. Además fue una serie de época para colmo, ¿no? Entonces, a este pastor, don Jonás González, que es el nombre del personaje real que existió, se le ocurre que esos satélites se pueden usar para transmitir una señal televisiva cristiana al mundo entero, que fue lo que terminó siendo Enlace, este canal que produjo la serie. Estamos contando la historia del canal. Y eso se le ocurre nada menos que en la NASA, hablando con un amigo de él, astronauta. Toda esa escena, por supuesto, yo la escribí en inglés, se grabó en inglés. Pero en un momento pedimos a la NASA para grabar en el sitio real donde ocurrió esto, que fue en Houston, en la NASA en Houston. Lamentablemente nos negaron el permiso por un motivo de seguridad. Obviamente es una instalación sumamente delicada. Pero mi libreto se mandó a la NASA a ver si aprobaban que se grabara o no esa escena en sus instalaciones en Houston. Entonces, para ese momento yo estaba escribiendo con Ilse Martínez y me dijo, yo creo que tú eres el único escritor venezolano que ha mandado un libreto a la NASA para que se lo aprueben. Oscar, si de repente es la primera novela que haces para la Estación Espacial Alfa. No, te imaginas. Mira, hay un fenómeno internacional que me parece Amor en órbita, ¿oíste? Amor, pasión en órbita. Ya voy a anotar ese título. Mira, hay un fenómeno internacional que me parece a mí fantástico, no sé qué piensas tú. Yo me he puesto a pensar en esos escritores de esta serie que se llama La Casa de Papel. Ah, wow, sí. ¿Cómo logran establecer que cada personaje le llegue tanto a la gente o se identifique tanto con la gente? ¿Qué crees tú de ese tipo
de escritores, cómo lo hacen. ¿Qué piensas tú? Claro, no, mira, yo soy fan de La Casa de Papel, yo me la he visto completica, por supuesto, y los admiro mucho. Yo creo que España tiene una gran escuela de guión. Yo admiro muchísimo a los españoles, yo creo que entre los mejores guionistas del mundo están los españoles, y bueno, la prueba es el boom que hay ahorita de series, ¿no? Yo creo que, mira, mucho estudio, mucho talento. Yo he escuchado a los escritores de La Casa de Papel y han dicho, o sea, ellos están muy claros en lo que están haciendo. Tú los oyes desglosar técnicamente lo que están haciendo. Y yo digo, claro, estos señores, primero que nada, bueno, son primero que nada sumamente talentosos, lo primero es el don y el talento, pero además están muy bien formados a nivel de estructura de guión, ¿no? Ellos han dicho, por ejemplo, que a ellos lo que les preocupa es emocionar al público, hacer primero que nada una conexión emocional. Eso se logra, yo creo que es el gran éxito de La Casa de Papel. No lo digo yo, lo dicen ellos. Después, ellos han logrado crear íconos, hablando de la escritura creativa, ellos han logrado crear íconos que la gente relaciona con La Casa de Papel, como la máscara de Dalí, las bragas rojas, que son muy visuales, la canción de Bella Ciao, los nombres de los personajes que van por ciudades. Y cuando tú ves, porque de verdad que yo los he estudiado, ¿ok? Porque los admiro mucho. Pero, ajá, ¿sí? Ya me di cuenta. Sí, mira, por ejemplo, pero es que tú ves, y es el tema de la creatividad, es tener las antenitas afuera y estar sensible cuando llegue la idea del $1.000.000, como dice aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, lo de nombrar a los personajes por ciudades salió de que a uno de los guionistas un día se le atravesó a alguien una franela que decía Río, de Río de Janeiro, y ¡pum! Aquí está la idea, los personajes, o Tokio, alguien que se le atravesó con un nombre de una ciudad, y dijo, ya está, los personajes llevan nombre de ciudad. Pero si ese escritor no está abierto creativamente, mira, eso es los nombres de ciudades. O el tema de la canción Bella Ciao, también cuenta otro de los guionistas, porque ese es un trabajo que se está haciendo en equipo, La Casa de Papel, o se hizo en equipo. Uno de los guionistas cuenta que él escuchaba música mientras escribía, pues su música favorita para inspirarse, para sentirse libre, qué sé yo. Y esa es una de sus canciones favoritas de toda la vida, Bella Ciao, que era un himno italiano de la resistencia a Mussolini. Y de pronto, escuchando el himno mientras está escribiendo, que además está escribiendo una escena que no tiene nada que ver, se le ocurre, ya va, y si este es el tema musical de la serie, por ejemplo, ¿no? O lo que se les ocurrió a las máscaras iba a ser el principio de Don Quijote, y no me acuerdo por qué lo descartaron. O las bragas rojas, cuando deciden hacer las bragas rojas, se decide que nada más, el único elemento rojo en la historia es las bragas, todo lo demás es gris. Si ustedes ven, todos los colores de La Casa de Papel son muy neutros, son muy grises. Entonces, por eso destacan las bragas. Entonces, cuando tú vas destripando el proceso creativo de La Casa de Papel, dices, pues nada, estos son unos cracks, son unos genios, pero es esa mezcla de talento con estudio, pues, ¿no? Y de oficio, de hacerlo por mucho tiempo. Por eso La Casa de Papel es La Casa de Papel. Qué bueno, qué bueno. No solamente La Casa de Papel por la parte delictiva, sino también La Casa de Papel por los guiones. Sí, totalmente. Eso es una mansión de papel, si lo vemos así. Sin duda que sí. Y de las que te ha tocado escribir a ti, ¿cuál consideras que ha sido la más complicada? Oye, tuvimos una en Venezuela, sí, esa sin duda fue la más complicada. A ver, te voy a hablar de la primera más complicada y la segunda más complicada. Esa telenovela que les nombré hace rato que se llama Nora, que fue original de Ibsen Martínez, la hicimos con producción Televen de Venezuela, Cadena 3 de México y Telemundo Internacional por Estados Unidos. Tuvimos muchos problemas porque en aquel momento estallaron las guarimbas en Venezuela, las manifestaciones contra el gobierno. Entonces eso implicó suspender exteriores, eso implicó que dejaron de llegar materiales de construcción para la escenografía, de pronto no había pintura, de pronto no había clavos, de pronto no había madera. Entonces teníamos que construir nuevos sets y no se podía. Entonces recibimos, por ejemplo, por eso les digo que hay que bailar pegado con la producción, porque en un momento recibimos una orden, no se pueden construir nuevos sets, sencillamente porque no hay material. Íbamos a mitad de la novela y yo, bueno, van a salir nuevos sets, vamos a necesitar nuevos decorados, a juro, todavía nos faltan 60 capítulos. Bueno, no sé cómo van a hacer, pero tiene que ser con los sets que ya están construidos y que ya existen. Yo, Dios mío, ¿cómo hacemos esto, no? Minimizar los exteriores. Teníamos, por ejemplo, una mansión alquilada en El Hatillo, que era la casa de Daniel Lugo, que era el villano. Entonces se decidió que eso se iba a hacer en una casa real, en una locación, y el equipo del canal tenía que atravesar de la urbanización Horizonte, en el noreste de Caracas, donde estaba la sede del canal, a Latillo, sureste, y toda la ciudad estaba bloqueada por barricadas. Un día se devolvió el equipo, otro día se devolvió el equipo, otro día se volvió a devolver el equipo. Tú tienes idea del tamaño de la crisis que teníamos. Por otro lado,
la protagonista estaba embarazada y todos estábamos así como contando los minutos, vamos a terminar la novela para haber un momento en que ella ya no pueda trabajar más. Y resulta que paramos un mes por este lío de las guarimbas. Cuando retomamos, no hay exteriores, no hay decorados nuevos. Y además la protagonista ya estaba a punto de parto, ¿ok? Entonces, el vicepresidente de producción de Televen, que era Tony Rodríguez en ese momento, se inventó una doble. Le pusimos una doble a la protagonista. Los planos abiertos largos se hacían con una doble, se hacían de espalda. Los planos cerrados, entonces cerradísimos para que no se viera que ya el embarazo estaba avanzado. Y tuvimos que hacer cosas como, tú sabes que obviamente la telenovela no juega con el final de capítulo. Entonces, en un momento la desaparecimos. Ella desaparece y no se sabe qué pasó. Todos los personajes empiezan a acusarse unos con otros. Tú la secuestraste, no, tú la mataste. Y la novela se llama Nora. Sigue alrededor de ella, pero ella no está apareciendo. Entonces, por ejemplo, nos inventamos un final de capítulo donde la policía de la novela, que la hacía Daira Lambis, que era una detective, mira, allá está Nora comiendo perros calientes en la esquina, y era la doble vista de espalda, era igualita. Vamos hacia ella, final de capítulo la encontraron. Pues no, al comenzar el capítulo siguiente, esa doble doblaba una esquina y se desaparecía otra vez. Y así estuvimos jugando no sé cuánto tiempo hasta que logramos llegar al final, pero nos pasó literalmente de todo. Qué barbaridad. Esa fue la más difícil. La segunda más difícil, que se las debía, fue esta del pastor Jonás González, con enlace, la biografía de este pastor que fundó este canal cristiano. Y la dificultad allí es que era una historia real. Entonces se comenzó a consultar a gente que lo había conocido y empezaron a suceder las contradicciones. No, eso no fue así. No, aquí falta esto. No, pero ¿cómo vas a contar eso así? Lamentablemente opinó mucha gente y entonces el proceso de escritura se volvió eterno porque mira, apareció un dato nuevo. Y yo ya va, pero si yo ya había entregado ese capítulo y lo he corregido como 5 veces. Entonces hubo un momento que hubo que decir, mira, escribimos hasta aquí y así se graba. Porque si seguimos incorporando opiniones, no vamos a terminar jamás. Entonces eso también fue muy difícil y de ahí yo aprendí, no vuelvo a escribir biografías. o si voy a tomar un caso real, digo, basado en, inspirado en, y de ahí en adelante suelto la creatividad, pero escribir rigurosamente algo cierto, siempre vas a tener un montón de detractores. Entonces, o lo haces autoritariamente, lo escribo así y punto, o no lo haces. Pero escribir un hecho real es un dolor de cabeza enorme. Prefiero escribir ficción 1.000.000 de veces, del cielo a la tierra. Sí, también en Netflix. Hay un mito que, ¿cómo se llama? Que no es una serie, sino un documental. Ajá. Y para documentales también has escrito. Cuando son bueno, ese tipo de cosas, sí, un poco noticiosa, que narran una historia. Sí. O... Ese caso que les cuento de esa serie que se llamó Vivir es Soñar, del canal Cristiano Enlace, la propusimos como un docudrama. Es lo único que yo he escrito a nivel documental en la vida. Esa fue mi propuesta creativa, por cierto, porque ellos estaban indecisos si esa superproducción de los 25 años del canal iba a ser una serie de ficción. Bueno, era una serie basada en una biografía, era una serie basada en un hecho real, pero es decir, si la dramatizábamos, vamos a decir así, si era solo una dramatización de la biografía de este personaje, o si íbamos a hacer un documental. Y me consultan, y yo digo, bueno, vamos a hacer las dos cosas, vamos a hacer un docudrama, es lo único que yo he hecho en el área documental. ¿Qué quiero decir con docudrama? Alternábamos, había pietaje de imágenes reales del pastor Jonás González, había fotografías, había testimoniales de quienes lo habían conocido, pero a la vez dramatizamos su vida en los años 50, en los años 60, en los años 70, fue dramatizada por actores. Ajá, cómo fue el día que él se casó, cómo fue cuando él se muda de Texas a Costa Rica. Entonces, alternábamos escenas dramatizadas con actores, con testimonios, con fotografías, con pietaje real. Y fue un trabajo que me encantó. Como les digo, me sacó canas verdes. Pero el resultado me gustó muchísimo, eso de alternar representación con actores y material real. Es la única vez que lo he hecho, pero fue un trabajo sumamente satisfactorio. Sí, bueno, de hecho en muchos documentales se está utilizando cuando se habla de sucesos históricos o referentes a la vida de alguien, se utiliza pequeñas dramatizaciones dentro del documental.
Sí, sí, a mí es un recurso que me encanta y me parece muy interesante. Nosotros lo hicimos más o menos 50-50, no eran tan pequeñas las dramatizaciones, era más o menos mitad dramatizado, mitad material real, porque realmente de los dos lados había cosas muy ricas, ¿no? Teníamos muy buenos testimonios, había mucho material de video viejo, había muy buenas fotografías que eran de verdad joyas históricas, había muy buen material real, de la vida real, pero también evidentemente teníamos lagunas muy grandes sobre eventos históricos importantes de la vida de este personaje, y cuando digo lagunas muy grandes es en cuanto a lagunas sobre las cuales no había material, o sea, sabíamos el relato, sabíamos lo que había sucedido, pero no teníamos el material, entonces nos queda sino reconstruirlo a nivel de dramatización. Entonces, más o menos, fueron 7 episodios, más o menos se hizo 50-50, la mitad de dramatización y la mitad de material real. Está bien, está bien. Sí, Sí, es bastante difícil, ¿cómo se llama? Trabajar con ese tipo ¿cómo se llama? De trabajos documentales donde prácticamente la mitad o más de la mitad, muchas veces pura dramatización porque no hay ni fotos, no hay video, ni artículos de prensa, ni nada claro, que te apoyen que te apoyen en la historia, pues, o en el video. claro. Y por cierto, Ahora, bueno. aguanta esa pregunta y es que te quería hacer un último comentario que recordé sobre ese proyecto, que yo me fui en lo que se llama la pregira con el equipo de producción, que usualmente el escritor no va. Me fui en la pregira a conocer las locaciones reales, porque se grabó en muchísimas locaciones reales donde este personaje había vivido. Y eso me sirvió muchísimo, porque llegar y conocer la iglesia donde él predicaba, o conocer la primera casa donde vivió, ese tipo de cosas me ayudaron muchísimo a crear escenas nuevas. Aquí tenía un compromiso, no puede ser demasiado creativo porque estamos contando una historia real, pero de repente decir, cuando este señor paseaba por esta calle, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá pensado? Ya va, esto fue en 1952. ¿Cómo era 1952 esta calle? ¿En qué andaba él? Y ¡pum! Venía una escena que se me ocurría que era coherente con lo que estábamos contando históricamente, pero que me la inspiró pasar por esa calle. Entonces, ojalá, creo yo, ojalá fuera posible que los escritores pudiéramos ir más a las locaciones donde se va a trabajar, porque nos daría muchísima ayuda. Una cosa que yo pido, y te cedo la palabra, sé que tienes una pregunta pendiente, una cosa que yo pido cuando hago series que llevan sets en estudio, sí es visitar el estudio, visitar los sets para saber, bueno, aquí hay una puerta, aquí hay una ventana, la cámara entra por aquí, y más o menos imaginarme cómo se van a desplazar los actores, o qué se puede hacer, o qué no se puede hacer, o qué no es viable. Ah, mira, este set tiene una escalera, yo no sabía, entonces puedo hacer una escena del personaje bajando la escalera. Ese tipo de cosas son muy útiles también para uno cuando está escribiendo series de televisión. Y ahora sí, por favor, hazme la pregunta que te interrumpí. No te preocupes, no te preocupes, está muy bueno. De hecho, déjame comentarte, una vez la película esta de Disney que se basó en el Ayllón Tepuy, en Salto Ángel, en Venezuela. ¿Cómo ¿Sí? que se llamaba? Up. Ok. Sí. Ajá. Al final, cuando tú la ves en el canal Disney, al final tiene como unos extras. Y resulta que todos los animadores y todos los escritores los llevaron al Salto Ángel, los llevaron a Roraima, los llevaron a los Tepuy y los dejaron allí. ¿Ok? Los dejaron allí simplemente una semana para que pudieran dibujar las escenas, correr, pudieran animar, ¿cómo se llama? Pudieran recrear todo el ambiente, toda la selva, ver los animales, captar la atmósfera y bueno, fue algo bien bonito. De hecho, cuando en esa parte, en ese extra, ponen las ilustraciones que hacían los animadores, eran prácticamente puras obras artísticas de paisaje. Y eso después lo utilizaron ellos para recrear todos los fondos y también para recrear los personajes. Entonces bueno, es importante como tú dices, los guionistas, los escritores, visiten las locaciones porque eso también es como un punto de inspiración para poder hacer su trabajo. La pregunta que te tenía era más o menos, épale Eduardo, la pregunta que te tenía, ya te tomaste el cafecito, ¿qué tal estaba? Bien. Yo voy por mi café después de... Tenía 2 urgencias que no puedo revelar. No te preocupes. No te preocupes, déjalo así. Pero o sea, sí tengo una pregunta después. Después tengo una pregunta que hacer. Okay, ya, pero
digo la mía que me está esperando. Mira, no, sigue, igual sigue, como tú sigue. muchas veces las empresas como tal quieren hacer presentaciones, la presentación de su empresa y narrar un poco su historia. ¿Cómo manejas tú ese tipo de elementos, ese tipo de trabajo? ¿Ok? Para ver cómo ellos pueden hacer en un tiempo corto, ¿ok? Narrar la historia de la empresa, porque a veces es súper importante para ellos decir cómo se crearon, cómo se fundaron, y bueno, y a veces se hace algo súper largo, súper tedioso, que muchas veces ni tiene que ver con la empresa. ¿Cómo haces tú para manejar ese tipo de encargo o de trabajo? Sí, bueno, yo creo que siempre lo importante es la estructura. Vayas a contar una historia de 30 segundos en un comercial o vayas a contar una historia de 120 horas en una telenovela, lo importante es que tengas la estructura. Algo que nombró Eduardo hace rato, la sábana, ¿no? Que la decimos en las telenovelas, que yo justamente estaba comentándolo, Eduardo, antes que tú te incorporaras, le estaba comentando a mi tocayo Carlos, que nosotros cubrimos una pared con cuadrículas donde ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, primera semana, segunda semana, tercera semana. Eso es lo que se llama la sábana, ¿no? Justamente lo habíamos nombrado que tú te incorporaras. La telenovela lleva esa estructura gigantesca, pero si yo voy a nombrar algo, a narrar algo de 30 segundos, por ejemplo, que es el parámetro tradicional del comercial de televisión, igual vuelvo a lo que nombré hace rato, los 3 actos que vienen desde los griegos, ¿no? Una presentación, un introducir al público en qué cuento vamos a echar, vamos a llamarlo un conflicto o un nudo o un punto central y luego un desenlace o una resolución. Cuando tú me cuentas o me preguntas, Carlos, una empresa que quiera narrar su historia, cosa que es muy común en los aniversarios de las empresas, por ejemplo, bueno, vamos a hacer igual 3 actos, vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro, vámonos a cómo nacimos. Fíjate que yo eso, por ejemplo, lo peleaba mucho cuando trabajé con Shell, con la petrolera, una empresa que tiene más de 100 años, eso es hablar de su pasado. Entonces me iba mucho a buscar fotos blanco y negro, no sé cuánto, la historia, ¿no? Ese sería un primer acto, yo lo veo así, ¿no? Un segundo acto del presente, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Por qué somos líderes? ¿En qué vamos a crecer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Etcétera, etcétera. Y un futuro, vamos a proyectarnos hacia dónde vamos. Oye, si hemos llegado hasta aquí y hemos llegado hasta aquí en estas condiciones, ¿cómo vamos a usar nuestras fortalezas, lo que hemos logrado hasta ahora? Bueno, tenemos ahí un capital que nos sirve para proyectarnos cómo nos vemos. Entonces, yo lo que creo que es clave ahí es estructura. Un documental o un video corporativo de una empresa, yo lo haría así. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos ahorita? Y hacia dónde vamos. Eso te sirve para narrar 30 segundos como te sirve para narrar 1 hora. Lo importante ahí es una estructura. Otro consejo que doy, como tú dices, tedioso, desagradable, ese es un peligro. Frases cortas, párrafos cortos, muchos signos de puntuación, como dije hace un rato cuando comentaba que le escribo a los autores, yo soy muy cuidadoso de los signos de puntuación. Esa es una clave para que el texto sea digerible, porque ese texto también lo va a decir un locutor, un voiceover. Entonces también al escribirle al locutor, al voiceover, oye, esa gente respira, hay que darles pausas, hay que darle musicalidad a lo que están diciendo y podar. Tú sabes que hay un gran consejo de Stephen King, por cierto, un tip. Quienes escriban o quieran escribir o tengan la inquietud, lean ese libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, en español se llama Mientras escribo, en inglés se llama On Writing. Stephen King dice que el borrador final del texto que tú redactes es el primer borrador menos el 10%. Él dice que en esa revisión siempre debes podar y que en promedio él poda un 10%. Es una cosa delicada y de mano izquierda con los clientes, porque obviamente el cliente está enamorado de su empresa y de su producto, pero a nosotros nos toca como filtrar para que el relato no se haga pesado. A mí me pasó hace poco con un cliente que me dijo, quiero un video de 30 segundos, aquí va el copy, yo te lo hago, el texto. Y yo lo recibí, digamos, era un borrador que yo tenía que mejorar. Era un video corporativo de 20 segundos y el texto duraba 1 minuto y medio. ¿Tú tienes idea de lo que fue aquello? O sea, te dicen, y lo puedes hablar rapidito. Entonces, ¿cómo hacemos para no herir la susceptibilidad del cliente? Mira, es importantísimo todo lo que estás diciendo, pero es más o menos 4 veces más largo de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, una de dos, o hacemos el video tal cual,
como tú lo escribiste, pero va a durar 4 veces más, o si me atengo a los 20 segundos que me estás pidiendo, tengo que podar el 75%. Entonces, como que, bueno, poda todo lo que tengas que podar, pero que diga lo mismo. Entonces, mira, tuvimos ¿Qué ha pasado? yo tuve que hacer 8 versiones de ese texto para llegar a un acuerdo con el cliente. ¿Cómo hago? O sea, lo que tú me estás enviando dura 5 veces, 6 veces más, y me dices que lo puede, pero que no deje por fuera nada. Entonces, bueno, Sí, al final del día hay que ser muy diplomático también. a mí me ha pasado, me dicen, no vale, pero si cortas más la presentación y la cuestión, digo, ajá, entonces no sale ni el logo de la compañía, ni el teléfono, ni dónde te van a llamar, ni nada. Bueno, les tengo una mala noticia. Ese es uno de los dolores de cabeza más habituales y sencillamente hay que aprender a convivir con eso. No se me ocurre otra. Te tengo una pregunta que, bueno, no se sale del contexto, pero Sí. que me ha inquietado porque mucha gente se siente, se acerca y mira, algún comentario hace. Y encuentro mucha gente que dice, bueno, no importa lo que dice, pero entre otras cosas se quejan de este tema. Y va en la pregunta. ¿Tú crees en el regreso del tema romántico en la telenovela? Yo entiendo que todo ha cambiado. Hay que aceptarlo. También la telenovela no podía escaparse a los cambios y actualizarse. Entonces, se arrancó de raíz, como ese señor, mira, pon todas las maticas, pero quítalas todas. Sí. Ajá, ¿cómo hago? Entonces, en este caso, sí, yo creo que el romanticismo penetró en la piel del público con mucha fuerza. Hablo con mucho respeto de nuestra querida Delia Fiallo, de la cual una vez José Ignacio dijo, hay que escribir como escribe Delia, solo que modernizado, ¿verdad? No, totalmente. Okay. Pero yo encuentro como una negatividad en los productores de acercarse, parece que oliera mal el tema romanticismo. Resulta que el romanticismo tiene tantos vértices como pueda la capacidad creativa del escritor. Pero ¿tú crees que pueda regresar el tema del romanticismo, lo romántico, como parte fundamental de la historia? Sí, absolutamente, absolutamente lo creo, Eduardo. Yo creo que tú y yo ahí somos de la misma escuela. Sí lo creo. Además que aclaro que obviamente mi gusto y mi admiración por la televisión y por la telenovela nace de aquellos años en los cuales Eduardo hacía una telenovela tras otra en Venezuela. Mucho de yo querer este oficio tiene que ver con que yo fui espectador de aquellos años dorados de la televisión, de los cuales tú fuiste protagonista también, ¿no? ¿Qué creo yo al respecto? Sí se descubrió un filón en el tema narco ahorita, básicamente con La Reina del Sur, que me quito el sombrero, una historia magistral, hecha magistralmente, y que yo la he visto como 3 veces, ¿no? Pero yo creo que se está agotando realmente el tema narco, ¿no? Y por otro lado, entonces pregúntame por qué tienen éxito las telenovelas turcas, que van a lo más esencial del romance. Yo lo que creo es que se segmentó, va a haber un espacio para la narco y va a haber un espacio para la romántica. El ser humano nunca va a dejar el romanticismo porque no es que nuestras telenovelas de los años 50 y 60 eran románticas. El romanticismo siempre ha estado en el ser humano desde Romeo y Julieta. Entonces, yo lo que creo es que va a haber espacio para todos. No es tampoco que la narco vaya a desaparecer, pero yo creo que los productores van a tener en un momento que volver al tema romántico y que el romántico y el narco o el romántico y la acción van a tener que convivir y que cada quien va a buscar lo que le guste. Pero yo, respecto al futuro de la historia romántica, soy absolutamente optimista. Ay, perdón, soy absolutamente optimista. Y aprovecho de dejar claros mis respetos y mi admiración por Delia Fiallo. Como me dijo alguna vez la escritora Mónica Montañez, quienes escribimos telenovelas en Venezuela tenemos una madre controladora que es Delia Fiallo, que es la historia clásica, y un padre irreverente que es Cabruja, que fue el de la ruptura. Pero son nuestra mamá y son nuestro papá y tenemos que honrarlos a los dos. Mira, una segunda pregunta rapidito. ¿Tú crees que hoy en día lo estético es fundamental? Quiero decir con esto, y sí, respiro por la herida. Respiro por la herida y lo hago con una gran sinceridad. Lo estético, ¿verdad? Como tal, juega un papel muy importante. O sea, el abuelo, pero que tiene que ser bello. El papá del abuelo o el hermano del abuelo, pero que sea bello, que sea lindo, ¿no? ¿Tú crees que eso sigue? Porque los brasileños nos han dado una gran lección en ese sentido. Ellos no tienen escogencia en cuanto a la apariencia del actor, sino que el abuelo, ¿quién está? Fulano, ¿quién lo hace mejor? Bueno, ese es el que va.
pero no se detienen a presentar si es fea o es bonita, o si se ve joven, jovencita o no. Eso yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que en la cabeza de los productores hoy en día, que la mayoría son muy millennials, y que me perdonen, de repente ninguno de ellos sabe quién es Eduardo Serrano o quién es Víctor, Carlos Can, qué sé yo. No voy a dar nombres, no debo hacerlo. Pero fulano me dice, ¿quién es ese? ¿Y qué hizo? No, pues llámate, ¿qué es? ¿De dónde viene? No se sabe. ¿Tú crees que lo estético siga o ha tenido cierto control del asunto? Sí, no, sin duda que lo ha tenido, sobre todo aquí en nuestra escuela latinoamericana, ¿no? Como tú dices, con los brasileños hay una gran salvedad ahí, afortunadamente, que hace contrapeso. Y hablábamos hace un rato de las series españolas. Tú ves el elenco de La Casa de Papel y es lo más variopinto que te puedas imaginar. ¿Cuál es mi criterio? Te voy a decir cuál sería mi criterio si yo pudiera tomar decisiones al respecto, que bueno, en algún momento las he tomado, afortunadamente. Espero poder seguir tomándolas. Yo sí defiendo, obviamente, que hay una pareja protagónica estéticamente llamativa. ¿Por qué? Porque son arquetipos, son héroes, son, ¿sabes? La pareja protagónica tiene que estar revestida de virtudes, entre las cuales va la virtud estética. Un Romeo y una Julieta nos los imaginamos hermosos porque es inherente además a su edad. Son gente muy joven, muy fresca, etcétera, etcétera. Y gracias a esa juventud y esa frescura, esa inocencia, se cuenta una gran historia de amor. Pero hay una nana en Romeo y Julieta, hay unos padres que son unos personajes sumamente fuertes, hay unos primos que caen en actos de violencia. Entonces, ¿qué creo yo? Que hay una variedad de fenotipos en la historia, por poner el ejemplo de Romeo y Julieta. Yo defendería una historia donde yo compro que la pareja protagónica tiene que tener un gancho visual, pero en mi historia, la historia ideal, para mí, como escritor, tiene que haber de todo. Y te pongo un ejemplo, además un ejemplo hermosísimo que recuerdo con mucho cariño. Hubo una serie que yo escribí para Enlace, para el canal Cristiano Internacional Enlace, que se llamaba Pecado de Soberbia. Y ahí tuve una pareja madura que tú conoces muy bien, Eduardo, que fueron Ana Castel y Gustavo González. Gustavo González de Bienvenido a Venevisión. Y yo defiendo mucho escribirle al actor maduro porque hay que aprovechar, y aquí estoy hablando como gerente, hay que aprovechar el know-how del actor maduro. Hay que aprovechar esa experiencia, ¿no? Entonces yo planteé, ellos eran los padres de la protagonista, pero yo planteé que ellos tenían también su propia historia de amor, que era la siguiente, porque era una historia que tenía mucho de comedia. Y ella era una mujer muy voluntariosa y muy terca, y él era un hombre muy bondadoso y muy paciente con ella. Se pinta mucho la historia de amor. O sea, este señor ama tanto a esta mujer que la soporta, porque ella en realidad era insoportable en la historia, ¿no? Yo creo que eso es universal. Yo creo también, claro, o sea, yo le aposté a esa historia porque la he visto, ¿no? Pero entonces hay una historia de amor bellísima, porque de la vida real. Ella hacía cosas que eran para acabar con la paciencia de cualquiera, y él respiraba profundo y contaba hasta 10 y trataba de hablarle por lo bajito y convencerla. Entonces logramos unas escenas bellísimas de aquella mujer terrible. Esa es Magali. Es Magali. Saludos a Magali. Mira quién está con nosotros en el programa, nada más y nada menos. Hola Magali, ¿cómo estás? Bien, perdón que les entré así. No, vale, tranquilo, un gusto saludarte, quería decirte hola. Vale. Besos, igual. Mira, entonces Eduardo, yo tuve una experiencia maravillosa con Ana Castel y Gustavo González, que les hice una historia de amor madura donde la pareja casi colapsa, porque ella era una mujer sumamente terca y sumamente impositiva, y pues hubo un momento que por más que él la amara y por más paciencia que le tuviera, mira, ya basta, o sea, nos estás estropeando la vida de toda la familia. Y le lancé en el capítulo final un monólogo a Ana, pero cuando tú sabes que tú cuentas con una actriz como Ana Castel, una escena hermosísima, porque yo sabía que iba a quedar hermosísima con ella, que fue una escena de ella pidiéndole perdón a toda la familia, a uno por uno. Hija, te pido perdón porque yo quería que tú hicieras esto y esto y esto, eso te hubiera provocado un daño. A ti, a mi otra hija, ¿cómo se me ocurre a mí que yo quería que te casaras con este, cuando tu verdadero amor era este otro? Y este esposo que yo tengo, que es una maravilla, que me ha soportado 20 años cuando yo soy insoportable, y que yo sé que le he hecho la vida de cuadritos y todavía me sigue amando. O sea, yo necesito que todos ustedes me perdonen. Y eso era en el capítulo final. Y yo logré una pareja, te estoy hablando de hace pocos años, yo logré una pareja madura, una historia de amor con una pareja madura, que fue una historia bellísima, y las escenas de ellos fueron para llorar, para reírse, y siempre tuve claro que, bueno, tiene que estar por debajo de la pareja protagónica.
pero inmediatamente por debajo están ellos de soporte. Y eso me dio un resultado maravilloso. Mira, bueno, tu intervención en el programa, yo opino, Carlos, ha sido buenísima, buenísima. Gracias. Y me ha llenado muchísimo. Una última pregunta. Betty la Fea. Ajá. Ahí se transportaron el asunto. La protagonista no era bella, pero el resto del elenco era bellísimo. Sí. La rubia, la otra. Entonces, toda la belleza estaba como del otro lado. Sí. Pero Betty casi fue fea, acercándose muy, muy, muy al final de la historia. Y recurrieron a ponerla bella. Sí. Eso llama la atención. Lo que tuvieron que hacer los escritores a la hora de montar agarrar esa autopista. El protagonista es fea. Ajá. Y la va a enamorar un galán con el muchacho. Claro. Abello. Abello, Jorge Enrique Abello. ¿Cómo hacemos? Pareciera que está como cogiéndose la flecha, ¿no? Sí, totalmente no, pero bueno, lo que hablamos hace un rato en cuanto a la Casa de las Flores, gente con oficio, con escuela, con conocimiento, con formación, porque si tú te pones a desmenuzarla más finamente, Betty la Fea tenía varios detalles. La protagonista era fea, pero fíjate que había como dos bandos. Es una protagonista fea metida en una casa de modas. Imagínate tú qué contraste, qué contrasentido. Y estaba la secretaria Patricia la Peliteñida, que era hermosísima, y la Marcela elegantísima, pero también estaba el cuartel de las feas, también estaba Nicolás, que era feo. O sea, había una dicotomía, estaban divididos en dos bandos, ¿no? Entonces, sí, había como un equilibrio, y había dos bandos y el público tomaba partido por uno. Y el galán, si bien era un galán prototípico, elegantísimo, bien vestido, millonario, pero era insoportable, era malcriado, era patán, era torpe. Entonces también es un galán antihéroe, ¿no? Bueno, por algo Betty es una obra maestra, pues, porque entonces tenía un galán que básicamente era guapo, pero que tenía flaquezas morales y éticas, ¿no? Eso también fue un experimento muy interesante. Indudablemente. Bueno, yo de mi parte te doy las gracias. Perdón, Carlos, perdón, Eduardo. No te preocupes. De mi parte, mil gracias por haber estado, por haber, a ustedes, no, a Eduardo y a Carlos, por haberme permitido estar en el programa. Lo he disfrutado muchísimo. Bienvenido una vez más a Pangía y al programa aquí hablando de publicidad. Dios te bendiga. Amén, Eduardo, un honor para mí. Antes de retirarnos, como toda buena historia, también tiene su final. Este programa ya está llegando a su final. Pero antes de retirarnos por el día de hoy, espérate un momentico, Carlitos, tocayo. Le quería preguntar a Carlos Carlos, de aquí tú sales a leer tus historias por Instagram. Sí, Cuéntanos rápido para que el público, si que quiere escuchar tus historias, tus narrativas, tus obras por Instagram, cómo debe hacer, y si hay alguna persona que necesita alguna recomendación o asesoría sobre comunicación en su negocio o empresa, te pueda contactar. Cuéntanos un poco. Sí, claro. Te respondo y después quiero unas cositas que tenía anotadas por aquí de bullet points, comentarlas porque no quería dejar de decirlas, ¿no? Pero, ahorita a las 2 de la tarde, hora de Miami de Venezuela, vamos a tener lectura dramatizada de una pieza teatral mía que se llama La solitaria Eleanor, basada en la Eleanor Rigby de los Beatles, en la canción de los Beatles, ¿ok? Va a ser por el Instagram Live de Hansel Porras, que es uno de los actores. Se escribe Hansel, como el del cuento de Hansel y Gretel, Hansel-Porras. Hansel-Porras. Allí se meten a las 2 de la tarde y va a estar esa obra, que es una obra muy querida por mí, teatro breve de 15 minutos, ¿ok? Para comunicarse conmigo, mi Instagram es @1carlosroa, como mi nombre, ¿ok? Y mi Twitter es @carlosroa1, al revés. Por cualquiera de las dos se pueden comunicar conmigo. Bueno, yo hago coaching de escritura también. He asesorado a gente que quiere escribir y los asesoro en sus proyectos personales. Es decir, podemos hacer esto uno a uno, podemos organizar un grupo, he dictado talleres. En eso estoy absolutamente a la orden. Pero antes de despedirme, que me habían pedido algunos tips para el proceso de escritura creativa, ¿no? Tengo anotadas algunas cosas aquí que a mí me han resultado que me parecen sumamente interesantes. Sabes que, o sea, yo creo que, como les dije al principio, hay que investigar y documentarse, y hay un momento en el que hay que soltar y dejar que el subconsciente trabaje. Es lo que yo llamo consultar con la almohada, ¿no? Y tenía una nota aquí que me encanta. Agatha Christie dijo una vez que sus mejores crímenes se le habían ocurrido lavando los platos. ¿Ok? A mí me ha pasado que mis grandes ideas me han venido duchándome, haciendo ejercicio en el gimnasio o paseando con mi mascota.
Entonces hay un momento como que uno tiene que ocuparse de otra cosa, la idea va a llegar sola. Forzar la idea es matar la idea, como decía Stanislavski, el gran maestro de actuación. La inspiración es como una mariposa. Si tú la persigues, se escapa. Si te sientes tranquilito, viene y se te para en el hombro, ¿ok? Eso me parece un tip muy importante. Luego, otra cosa que quería comentarles antes de irnos. Trato, cuando hay tiempo, de redactar, de dejar reposar y de revisar si es posible el día siguiente, hacerlo como en 2 etapas. Y tratar de pensar que ese que redactó primero y ese que va a revisar son 2 personas distintas, no soy yo. Y cuando reviso, trato mi propia redacción sin piedad alguna. Si hay que podar, si hay que limar, si faltaron signos de puntuación. O sea, la actitud tiene que ser completamente distinta, ¿ok? Cuando uno revisa. Cuando hay tiempo de dejar reposar el texto, verlo unas horas o unos días después, con otra visión, quizás sea la mejor solución para terminar de redondear. Quería dejarles esos tips antes de despedir. Buenísimo, buenísimo. ¿Ok? Buenísimo. Sevilla. Un placer. Igualmente. Carlos, muchas gracias por venir hoy al programa. Amigo, muchísimas gracias. Amigo Sevilla, despide usted el programa. Eduardo, despide el programa, Eduardito. Tú eres el jefe mayor. Bueno, fue un placer, un verdadero honor tener a nuestro invitado. Sí, acá puede dejarlo. Estamos en la etapa del coronavirus. Sí. Unos amigos nos hacen el favor de traernos cosas. Excelente. Amigos, fue un placer de verdad estar con ustedes. Fue para mí un derroche de placer, porque encontrarme con este escritor, de verdad que es una maravilla. Contigo, Eduardo, y contigo, Carlos, también un placer haber estado. Este programa llega a ustedes por cortesía de Humboldt University. Caminemos juntos hacia el futuro por Creativity, Trio Pi, ideas para soportar tu marca, por el restaurante. El restaurante se me olvidó. Perdón. A mí no me da pena que se me olvide. Cierto. Y tienen servicio ahorita de pick-up, ahorita con el coronavirus, ya están empezando a abrir. Sí. Bueno, mis amigos con Carlos allá y con Luis, los callos. Los callos. Los roques. Que en los roques hay callos. Oye, es el comercial más desordenado de la vida. Es cuestión de la casa. Los roques, un lugar maravilloso que está hecho, fabricado, inventado para satisfacer su gusto culinario y el placer de saborear una rica comida con su especialidad de carne, pescado. Pero lo maravilloso de los roques es la atención que les da Rafael y su familia, sus hijos. Y también por Pangía. Pangía, una emisora que además de ser 2 emisoras, por la FM y la M, tiene sus cursos de actuación, de canto y de baile, iba a decir, de maquillaje de radio, no. Pero especialmente sus cursos de locución. Su curso de locución que preside Edgar Paredes, quien es nuestro gran amigo, nuestro hermanazo Edgar, con su curso de locución. Y bueno, nada, se les quiere, se les estima, se les aprecia. Y fue un placer, a lo mejor nos vemos el próximo domingo. Prometo tratar de no estar. Bueno, si quieren escuchar el programa, también recuerden que estamos todos los sábados al mediodía, a las 12 del mediodía, ahora en Miami. Y los domingos también se repite el programa por Pangía, la radio del futuro que se escucha hoy, también a las 12 del mediodía. Amigos, tengan un buen fin de semana. Eduardo Sevilla, muchas gracias. Eduardo Serrano, muchas gracias por estar el día de hoy. A la gente de Master Control, muchísimas gracias. Y a nuestro invitado, Carlos Roa. Este programa fue sin algo ¿cómo se llama? Que tiene que ver en todas las escrituras. No tuvo estructura. Eso fue lo que me gustó. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Chao. Hasta luego. Bye.